Buenos días, queridos hermanos. Ustedes no saben el gozo que me da verles llegar, juiciosos, con el corazón dispuesto, con una sonrisa alegre, al encuentro con nuestro Dios, como iglesia, como congregación. Eso es un grato olor a nuestro Dios. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Puede ser el día de la segunda venida de Cristo o el día de nuestra partida de este mundo. Así que, hermanos, sin Dios como prioridad, nuestra vida no tiene propósito ni sentido. Todo fenece y no hay esperanza. Pero con Dios como prioridad, nuestra vida tiene un rumbo marcado, y no cualquier rumbo, el rumbo de la patria celestial. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso es lo que debe caracterizar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Vamos a tener hoy nuestro autoexamen de conciencia. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastés, capítulo 8, en el Antiguo Testamento. Y tengan abierto el texto sagrado en Eclesiastés capítulo 8. He titulado este autoexamen Cuando el castigo tarda, cuando el castigo o la reprensión tarda. Imagínense, hermanos, una larga carretera en el desierto, muy larga, sin patrullas policiales a la vista que controlen la velocidad y el orden del tránsito. Sin embargo, al inicio del trayecto de esta vía, hay una señal del límite de velocidad que dice velocidad máxima a 60 kilómetros por hora. Y durante la carretera siguen apareciendo de cuando en cuando esta misma señal, velocidad máxima a 60 kilómetros por hora. Pero como la carretera está desierta, la gente, incluidos nosotros que tenemos esa costumbre, comienza a ir a 100 kilómetros por hora. Pero como nadie ve una patrulla, entonces son envalentonados. Y algunos dicen, el límite no es real, no hay policía, puedo ir a 150 kilómetros por hora. Sin embargo, al final de la carretera hay un puesto de control, el cual tiene cámaras de velocidad ocultas durante el trayecto. Y todos los infractores al final del recorrido reciben su comparendo por exceso de velocidad y la inmovilización de su vehículo. Ustedes tienen su Biblia abierta en Eclesiastés capítulo 8, ¿verdad? Leamos el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Leamos nuevamente nuestro texto. Una vez más,
Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Cuál es tu actitud cuando tus pecados no reciben una pronta corrección de Dios? ¿Cuál es tu actitud? La idea central de este pasaje del texto sagrado que hemos leído es mostrarnos, amados hermanos, la conchudez y la insensatez de nosotros los hombres frente al pecado que cometemos, al creer falsamente que como Dios no reprende nuestra falta tan pronto la cometemos, Él se olvida de nuestra mala acción y en consecuencia la pasa por alto y nos envalentonamos y seguimos cometiendo la misma falta o más faltas. ¿Ha usted actuado así? Yo sí. ¿Ustedes? ¿Verdad que sí? Pero hermanos, la demora del castigo o de la reprensión divina no significa que Dios apruebe el pecado. Más bien es una muestra de su paciencia para que el pecador reflexione, se arrepienta y tome conciencia y cambie de proceder. Así que este texto sagrado tiene como propósito confrontar al creyente y al incrédulo para que no confundan la paciencia de Dios como si fuera aprobación del pecado, recordándonos que su justicia es segura, aunque parezca tardar. Tarde o temprano el Señor nos pasará la factura de cobro. Por eso es que es tan emocionante a veces comprar a crédito, ¿no? Porque como uno no paga de inmediato, entonces uno, ¡pum!, fácilmente se mete en deudas. Pero tarde o temprano le va a llegar la factura de cobro. Y si usted no tiene con qué responder, ¿cómo queda? Así que este verso nos enseña tres verdades fundamentales. En primer lugar, nos enseña que la paciencia de Dios no es permiso para pecar. La paciencia de Dios en medio de nuestros pecados que a veces cometemos y que no pasó nada, pequé y seguí y mire, como si nada. Entonces nos enseña que la paciencia de Dios no es permiso para pecar. En Romanos capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios dice lo siguiente. Romanos 2, 4. Vaya conmigo allá, por favor, y lea conmigo este texto. Dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a no menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios, ni su paciencia, ni su longanimidad. Cuando nosotros tercamente pecamos y Él no hace inmediatamente algo para corregirnos. No ignoremos, hermanos, que si Dios no hace nada tan pronto nosotros cometemos una mala acción, no significa que Dios se haya olvidado de nuestra falta. Él en su misericordia y en su gracia nos está dando tiempo para que reflexionemos y nos arrepintamos y nos apartemos de ese pecado que estamos cometiendo. Por eso el texto dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es benigno y paciente. Y si no ejecuta sentencia sobre nuestra mala obra, es porque Él en su gracia está esperando que esa paciencia y esa longanimidad y esa benignidad nos guíe al arrepentimiento. Dios es paciente, no porque apruebe el pecado, sino porque da tiempo
para el arrepentimiento. Muchos interpretan el silencio de Dios como indiferencia o como que Dios no existe, cuando en realidad es una oportunidad que nos confronta para que nosotros volvamos la mirada a Dios, que Él nos da para volver a Él y vivir en integridad. Cada día que el juicio no llega por nuestra mala acción, es un día de misericordia de Dios para que corrijamos nuestras faltas y andemos en integridad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No confunda entonces, hermanos, el silencio de Dios creyendo que Dios pasó por alto o pasa por alto nuestro pecado. Su paciencia tiene un límite, hermano querido. Su paciencia tiene un límite. Aproveche su gracia antes de que se cierre la puerta y la oportunidad para no sufrir una tremenda reprensión que nos haga llorar. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. 2 de Pedro 3, 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué pasa con algunos? Tienen por tardanza las promesas del Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo Dios cuando no ejecuta sentencia sobre nuestra mala acción, que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se pierda, y está dando tiempo para que tú y yo reconozcamos nuestra falta con humildad y nos apartemos del mal. Y lo segundo que nos enseña nuestro texto el día de hoy es que el corazón del pecador se envalentona, no ve consecuencias por sus malas acciones cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. El corazón del hombre se envalentona para seguir pecando. Por eso en Proverbios 29, versículo 1, Proverbios 29, versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué pasa con ese hombre que reprendido endurece su cerviz? De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. A veces nosotros pecamos, el Señor nos reprende, y aunque nos reprenda no aprendemos de nuestras malas acciones y seguimos cometiendo malas acciones, porque endurecemos nuestra cerviz. Nos ponemos así orgullosos y no queremos agachar la cabeza. ¿Hay alguien así aquí en la congregación? Que no le guste reconocer sus faltas, sino que se yergue y no reconoce, sino que quiere imponer su ley y no reconoce que se ha equivocado. Cuidado, ¿qué nos dice el texto? El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado. Y la mala noticia ahí es que no habrá para él medicina, porque el tiempo de misericordia y de gracia se acabó. Así que cuando el juicio no llega, el corazón del hombre se hace insensible y se siente seguro en su pecado. Eso no pasó nada, una canita al aire se la echa cualquiera. Eso no pasa nada. ¿Cómo no? No se arrepienta de su pecado, no le pida perdón al Señor. Tarde o temprano cosecharás lo que estás sembrando. Así fue en los días de Noé. La gente comía, la gente bebía, se casaba y se daban en casamiento. Es decir, vivían su vida en un jolgorio sin tener en cuenta a Dios.
Solamente les interesaba el gusto a su carne, solamente les interesaba disfrutar de la vida sin darle gracias a Dios que si estaban disfrutando, que si tenían cosas, era porque Dios mismo se las había dado. Se olvidaron de eso y vivían como si ellos fueran los artífices de su propia felicidad y de todas las cosas que disfrutaban, porque ¿quién creó la tierra y quién dio las cosas para que el hombre las disfrutara? Dios. ¿Quién nos da el corazón? ¿Quién nos da la habilidad de hacer las cosas? El oído, la vista, el tacto, el gusto. ¿Quién? Dios. En consecuencia no podemos olvidarnos de Dios, amados hermanos. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. No ser como la generación de los tiempos de Noé, que por ignorar a Dios y solo vivir para ellos, su corazón se envalentonó a seguir pecando, y dice la Escritura que todo designio de los pensamientos de la generación de los tiempos de Noé era de continuo solamente el mal. Así debemos nosotros entonces entender que nosotros no podemos vivir como nos venga en gana sin tener en cuenta a nuestro Creador. ¿Quién le dio los hijos? ¿Quién le dio la esposa? ¿Quién le dio el esposo? ¿Quién nos da el sol? ¿Quién nos da el oxígeno para respirar? ¿Ustedes? Dios. Entonces demos gracias a Él de corazón por todo lo que nos da. Y cuando pequemos, pidámosle perdón y vengamos a Él arrepentidos, reconociendo nuestras faltas, y no nos envalentonemos a seguir pecando, porque como no recibimos reprensión inmediata, entonces eso no pasa nada. Ese mismo patrón de los tiempos de Noé se repite en nuestros días. El mundo peca descaradamente porque no ve castigo inmediato. Aprueban leyes que van en contra de la palabra de Dios. Matrimonio entre dos hombres, dos mujeres, cambio de sexo, inculcándole a nuestros niños que el hombre no nace hombre ni nace mujer. Hermanos, todo eso es la evidencia de un corazón que no teme a Dios, que le importa un pepino la ley del Señor. Han echado al traste la ley del Señor y por eso andan y viven como viven. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y debemos caracterizarnos, hermanos, por aborrecer el pecado, no por practicar el pecado, porque la Escritura dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Puede que caiga, pero no practica el pecado. Cada vez, hermanos, entonces, que peques y nada malo pase o parezca pasar, su corazón se endurece si tú no tienes en cuenta que aunque no pase nada, Dios está notando todas sus cosas. Y tarde o temprano le pasará la factura de cobro. Si uno peca y vuelve a pecar, la conciencia se va encalleciendo. ¿Y qué es lo que hace el callo? Volvernos insensibles. Volvernos insensibles a la voz de Dios. Por eso pidámosle al Señor que no permita que nuestra conciencia se encallezca. Recuerde que el hecho de que Dios nos reprenda de inmediato el pecado no significa que pasará por alto nuestro mal obrar, porque su justicia no falla. El Señor les dice a los jóvenes en Eclesiastés y también a los viejos, en Eclesiastés 11:9. Miren lo que el Señor le dice a los jóvenes en Eclesiastés 11:9. Y también a los viejos y a las viejas, perdón. Dice así el Señor: alégrate, joven. Eclesiastés 11:9. ¿Qué le dice el Señor? Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está la advertencia.
Los jóvenes quieren llegar rapidito a los 18 para tener cédula y que mi papá no me controle, ya soy mayor de edad, ya puedo entrar a cualquier lugar y puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, eso es verdad. Pero, ¿qué nos dice el texto? Sabe que sobre cualquier cosa, sobre cualquier mala acción, Dios te juzgará. Y hay errores que se cometen en la juventud si uno no tiene el temor del Señor y no escucha la voz del Creador, de los cuales tendrá que arrepentirse durante toda su vida. Puede ser un SIDA por ser promiscuo, puede ser una probadita de una droga, un psicoactivo y quedar uno enganchado para siempre, etcétera, etcétera. Un embarazo no deseado y entonces después, aunque los niños son bonitos, pero llegan en un momento que no los estaban esperando. Y tienen que cargar con eso durante toda su vida, ¿o no es así? Toda acción tiene una consecuencia para bien o para mal. Y por último, el texto nos enseña que el juicio de Dios llega tarde o temprano. Aunque eso es lo que venimos tratando durante esta charla, que el juicio de Dios llega tarde o temprano, el texto lo enseña claramente. Por ejemplo, Pablo, en Gálatas capítulo 6, verso 7, dijo lo siguiente. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay mayor tonto de los tontos que el que cree que puede burlarse o engañar a Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Si dice que no nos engañemos es porque el hombre tiende ¿a qué? A engañarse a sí mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero lo que sí es cierto es que es inevitable, hermanos. Nadie escapa de su mirada ni del tribunal celestial. Todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. En Hebreos 9:27, el autor de este libro escribió lo siguiente en Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie escapará al juicio de Dios. Lo que hoy sembramos, mañana lo cosechamos. Los que hoy se burlan de Dios, mañana temblarán delante de Él si no se arrepienten. Como dice por ahí un dicho popular, después no diga que no se lo advertí, que es muy cierto. En Proverbios 15, verso 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces podemos concluir que el temor de Dios, hermanos, es siempre tener en cuenta a Dios en todas nuestras acciones. Los ojos de Jehová, recuerden, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nada escapa a su mirada escudriñadora. Así que, hermanos, hoy les hago un llamado a su conciencia. Es un llamado al arrepentimiento. Si hoy estás viviendo en pecado, vuélvete a Cristo en arrepentimiento y fe, mientras hay tiempo para arrepentirse. Si eres creyente, no abuses de la gracia de Dios y de su paciencia. Vive en el temor de Dios cada día. Sea reverente, sabiendo que darás cuenta un día de tus actos. La Biblia dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuándo nos alcanza el pecado? Cuando no nos arrepentimos. Hubo alguien que pagó la deuda de tus pecados. Debes venir a Él y depositar en Él toda
su confianza, depositar sus pecados sobre Él, porque Él cargó nuestros pecados en la cruz para que nosotros no fuésemos condenados. Así que si yo sé eso, no es justo que yo siga pecando, que como Él pagó por mis pecados, entonces yo puedo hacer lo que me venga en gana. Eso no es de un hijo de Dios. El Hijo de Dios entiende que si Él pagó por mis pecados y me predestinó para ser salvo, es para que yo sea sin mancha, para que yo sea semejante a Él en obediencia y fe. Así que, en conclusión, la paciencia de Dios es la oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuenta con Él cada día. Por eso la importancia de buscarle a Él cada día, de encomendar nuestras acciones, de encomendar nuestras palabras, de encomendar nuestras actitudes ante Él para que Él nos guíe durante cada día. No es que usted hace una oración hoy y ya con eso cumplió. No, es algo en lo que debemos estar conscientes, que yo debo estar unido y dependiente de Dios todas las 24 horas del día. Amén. Porque eso es lo que a veces nos pasa. Ya fui hoy el domingo a la iglesia y cumplí. Y ya. Sí, muy bien porque lo hizo. Pero ¿a qué vino? ¿Qué escuchó? ¿Qué aprendió? Es para que eso que escuchó y aprendió lo viva y lo practique en su diario vivir. Amén. Hoy el Señor entonces te dice: arrepiéntate, porque hay tiempo, estás vivo, respiras, arrepiéntase hoy. Le invito a que se arrepienta ahí en el lugar donde está. Amén. Si no estás obrando correctamente, si estás acostumbrado a decir mentiras, haciendo cosas incorrectas que tú sabes que son incorrectas, pídale perdón a Dios y aparta de ese mal. No juegues con la gracia de Dios. Vuelve tu corazón al Señor, porque el juicio no tarda. Señor, perdona mis pecados y los pecados de tu iglesia. No nos permitas envalentonarnos cuando pecamos y no pasó nada, como hoy aprendemos en el texto sagrado en el cual hemos meditado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. No permitas que eso pase en nosotros. Líbranos de tener un corazón que se envalentone al pecado. Hazme sensible a tu voz y haz sensible a tu voz a estos hijos tuyos que están en este lugar el día de hoy. Pon temor en nuestro corazón y danos, Señor, la gracia de entender tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos antes de que venga tu reprensión, como hijos obedientes, a obedecer tu voz y a tener la humildad de aceptar nuestras faltas y pedirte perdón para vivir en santidad cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.